Perfecto. Entonces, estamos en el análisis de gráficas en cinemática, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo primordial y lo básico es saber qué clase de gráfica te dan. Existen tres tipos de gráficas con referente en cinemática. La primera, ¿cuál es? Que es posición, posición, que puede estar medida en metros o en kilómetros. Puede estar medida en metros o en kilómetros. Versus el tiempo. Posición versus tiempo. Esa es la primera gráfica. Posición versus tiempo. Insisto, la posición puede estar a ver, vamos a poner aquí. Puede estar en metros y puede estar en kilómetros. ¿Ya? Y el tiempo puede estar en segundos o puede estar en horas. Pero cabe recalcar que tienen una relación. Si está en metros, obviamente debe estar en segundos. Y si está en kilómetros, debe estar en horas. ¿Sí? Eso es muy importante recalcarlo. Ahora, teniendo eso en mente, ¿y qué me va a dar perdón, la segunda gráfica? Posición versus tiempo. Después va la velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. ¿Sí? Velocidad versus tiempo. La velocidad puede que te la den en metros por segundo o te la den en kilómetros por hora, ¿sí? Y obviamente si está en la velocidad en metros por segundo, aquí te daría en segundos. Y si está en horas, si está en kilómetros por hora, en horas. Y por último, ¿qué tenemos? Tenemos la tercera gráfica, que ¿cuál es esa en cambio? Te da la aceleración versus tiempo. ¿Sí? Esas son las tres gráficas que existen en cinemática con los movimientos conocidos. ¿Que cuáles son? Son los del MRU, MRV, caída libre, tiro parabólico y demás. No. Y obviamente la aceleración puede que te la den en metros por segundos al cuadrado o en kilómetros por horas elevados al cuadrado. ¿Sí? El tiempo te lo pueden dar, así si está en metros por segundo, te lo dan en segundos o te lo dan en horas, dependiendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave aquí? No es que necesariamente tú debes aprenderte qué te da gráfica. Bueno, eso es obviamente que uno se tiene que aprender, pero basta con aplicar el método matemático con saber. Puede que alguno de ustedes se olvide qué te da la gráfica posición versus tiempo, qué te da la gráfica velocidad versus tiempo, qué te da la gráfica aceleración versus tiempo, ¿sí? Entonces, debes de tener en cuenta algo. Siempre en las gráficas tienes que tener dos cosas en mente. ¿Cuáles son? La primera, debes tener en cuenta, su pendiente. Y la segunda, el área. En todas las gráficas se tiene que tener estos tres puntos claves, ¿sí? Pendiente y área. ¿Estamos? Pendiente y área. Si, por ejemplo, yo me voy a la gráfica posición versus tiempo, ¿qué me daría la pendiente? Claro, por teoría algunos ya se dieron cuenta que da la velocidad, ¿no es verdad? Eso es correcto, pero analicen un poquito por qué da velocidad. Si recordamos la fórmula de la pendiente, ¿no, verdad? La fórmula de la pendiente es una variación en y dividido por una variación en x, ¿sí o no? Que y final menos y inicial, ¿sí o no? Dividido para x final menos x inicial. Eso es en matemáticas, ¿no es verdad? Ojo, no estoy hablando de desplazamientos, por si acaso, no. Estoy hablando de matemáticas, para que se ubiquen mejor. Es como que te pongan la pendiente que era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ya? Recuerden que la primera palabra que te dicen siempre es el eje Y, y la segunda palabra que te dicen es el eje X. Date cuenta, si analizamos la pendiente de la gráfica posición versus tiempo, ¿no es verdad? ¿Qué me va a dar la pendiente? Velocidad, como habíamos dicho. Entonces, haz el análisis. Si, por ejemplo, en una posición versus tiempo, ¿cuánto me da veamos lo que es la pendiente?
Si es una variación en Y arriba, ¿qué es? Variación que sería en Y, posición que es metros. Y abajo sería una variación de tiempo porque es X, que sería segundos. ¿Y qué te queda? Metros sobre segundos. ¿Sí ves? Y te hago una pregunta. ¿Esas unidades en metros por segundo a qué se refiere? A velocidad. Entonces, la pendiente en una posición versus tiempo, como ahorita lo acabamos de demostrar, siempre te va a dar la velocidad. ¿Y qué te da el área? Algunos se preguntarán, ¿qué te da el área? El área de una gráfica posición versus tiempo no te da nada. ¿Por qué no te da nada? Siempre cuando tengan en mente el área, siempre van a multiplicar la base por la altura. Ya, base por la altura. Si tú sacas el área de la gráfica posición versus tiempo, el área te va a dar la posición que sería, la base que sería el tiempo que es S, y la altura que sería la posición que es M. Y esto te quedaría como MS, metro segundo. Y te hago una pregunta, eso no existe. Eso no es una unidad que por análisis dimensional no existe. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta o concluir con este análisis matemático que estamos haciendo? Que la gráfica posición versus tiempo, la pendiente, ojo, la pendiente siempre va a ser que siempre va a darte la velocidad. Y recuerden por matemáticas, la pendiente siempre es constante en cualquiera de sus puntos. ¿Sí? Anoten eso que es muy importante. La pendiente siempre es constante en cualquiera de sus puntos. Eso es muy importante. Ahora, si analizamos asimismo la segunda gráfica, que es velocidad por su velocidad versus el tiempo, si analizamos la pendiente, sabemos que es una variación en Y. ¿Y qué es en Y? Velocidad. ¿Cómo me queda el análisis de la arriba? Me queda metros sobre segundo. Y es una variación en X, que es tiempo, te quedaría S. Si despejamos aquí, me quedaría M por S al cuadrado, dividido por S al cuadrado. ¿Y qué unidades son? Aceleración. O sea que la pendiente en una gráfica velocidad versus tiempo te va a dar ¿qué cosa? La aceleración. Y asimismo, el concepto matemático, la pendiente en cualquier punto va a ser siempre constante. Entonces, por lo tanto, si calculas la pendiente en un tramo y en esos extremos del tramo, esta aceleración va a ser constante. Lo mismo pasaría aquí con la velocidad. Entonces, si yo sacara el área de una gráfica de aceleración, velocidad versus tiempo, analicemos. ¿Cuál sería la base? Tiempo. ¿Cuál sería la altura? Metros sobre segundos. Ya, miren lo que pasa aquí. Segundos con segundos se va. ¿Y qué te queda? Metros. ¿Y metros qué unidades son? Son unidades de distancia o de desplazamiento. ¿Sí ven? Entonces, en una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente siempre te va a dar la aceleración. Y, y en una gráfica velocidad versus tiempo, el área siempre te va a dar la distancia y el desplazamiento. La distancia y el desplazamiento. Y no olvidemos el concepto básico del desplazamiento, que como es una cantidad vectorial, ojo, es una cantidad vectorial, puede ser positiva o negativa. Es decir, que en este caso, en un análisis de velocidad versus tiempo, va a haber áreas en que el desplazamiento va a ser positivo y va a haber áreas en donde el desplazamiento sería negativo. Eso lo vamos a ver más adelante con ejercicios. Y por último, en una gráfica de aceleración versus tiempo, vamos a poner aquí aceleración versus tiempo. Mejor aquí lo cambio. Aceleración para evitar confusiones. Aceleración versus tiempo. ¿Qué me da, qué me da esa gráfica? Si yo analizo la pendiente, aquí en cambio va a haber un error porque la pendiente de variación en X sería metros por segundos al cuadrado dividido para segundos. Y esto quedaría metros sobre segundos al cubo. Esto de manera general no está definido, pero algunos se lo conoce como sobreaceleración. Pero como tal, estoy diciendo que en este análisis de gráficas, en una gráfica de aceleración versus tiempo,
la pendiente no te da nada, absolutamente nada. Pero analicemos su área. ¿Qué me va a dar el área en una gráfica de aceleración versus tiempo? ¿Qué me va a dar el área? Ahí sí razones, ¿cuál es la base? La base segundos, que es tiempo. Y acá me quedarían metros sobre segundos al cuadrado. Observa cómo te queda. Simplificas ese con este de aquí y te quedaría metros sobre segundos. Y esos metros sobre segundos, ¿qué te va a dar? Velocidad. Pero como estamos en una gráfica de aceleración versus tiempo, te va a dar la variación de velocidad. Es decir, que aquí por teoría, ojo, en una gráfica de aceleración versus tiempo, el área bajo la curva siempre te va a dar la variación de la velocidad. Si sacas el área, lo que te estás encontrando es delta V. ¿Y delta V cómo se define? Como velocidad final menos la velocidad inicial. Y hay que tener en cuenta bastante eso. ¿Sí? Entonces, aquí está demostrado de cómo, por qué, qué es lo que da la pendiente y área de cada una de las figuras. ¿Quién tiene pendiente en la primera posición versus tiempo? Solo la pendiente te interesa. Solo la pendiente. En una gráfica de posición versus tiempo, solo te interesa la pendiente que te va a dar la velocidad. En una gráfica velocidad versus tiempo, solamente te interesa la pendiente y el área, que la pendiente te da aceleración y el área te va a dar la distancia o el desplazamiento. Y por último, la aceleración y la gráfica aceleración versus tiempo, solo el área te va a dar la variación de velocidad. ¿Ya? Entonces, seguimos con el análisis de las gráficas y vamos a hacer un análisis profundo. Entonces, tenemos el análisis de posición versus tiempo. ¿Qué habíamos dicho en una gráfica de posición versus tiempo? Que el área bajo la curva, o sea, lo que está aquí abajo, lo que estoy pintando de amarillo, no me interesa en lo más mínimo, para nada. ¿Por qué? Porque al sacarle el área, en este tipo de gráficas no me serviría para qué, para nada. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro, en una gráfica posición versus tiempo, sea como sea que esté, lo único que puedo interpretar así es que solo me interesa la pendiente. Ahora, veamos cómo está establecido esto. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, te pidiera, vamos a analizar la primera parte, por ejemplo, hagamos un análisis, obviamente ya sabemos que aquí es el punto cero, hagamos el análisis de esta pendiente de color amarillo que estoy colocando. ¿Qué puedo decir yo? Que a medida que llega hasta el tiempo 1, ¿sí o no? Hasta un tiempo 1, ¿qué puedo interpretar yo ahí? Miren que la pendiente es positiva. Cabe recalcar, eso es muy importante. Ya establecí por matemáticas, si la pendiente es así, esto es una pendiente positiva. Y si la pendiente es acá, es así, la recta tiene esta forma, su pendiente sería negativa. Repito, si la recta está así como tenemos en positivo, es porque la pendiente será positivo. Es decir, si es creciente, va a ser positiva la pendiente. Y si es decreciente, como estamos viendo ahorita acá, va a ser negativa. Entonces, en el primer tramo, ¿qué puedo interpretar? Primero, que la velocidad aquí es una velocidad constante. Y te hago una pregunta, ¿por qué es velocidad constante? Porque es una recta. Y si tú sacas la pendiente de esa recta, no importa los puntos, tú puedes juntar un puntito acá, otro puntito acá, otro puntito acá, otro puntito acá. Por matemáticas, no va a importar si tú haces con los dos extremos o con los puntos que hay interiores. La pendiente va a ser constante en cualquier punto. Entonces, ¿qué puedo interpretar aquí? Que la velocidad es constante. Y muy adicional, ¿qué puedo interpretar aquí? Que su velocidad es positiva. Y hago otra pregunta más adicional aquí. ¿Qué tipo de movimiento estamos viendo hasta el tiempo 1, desde el tiempo 0? Que esto es un MRU. ¿Por qué es un MRU? Porque es velocidad constante. ¿Sí?
Ahora, veamos lo que ocurre del tramo 1 al tramo 2, la de color verde. ¿Qué puedo interpretar ahí? Ahí, démonos cuenta de algo muy, muy importante. Y esto es el análisis teórico. Cuando tenemos rectas verticales, ¿ya? Cuando tenemos rectas verticales u horizontales, repito, cuando tenemos rectas verticales u horizontales, insisto, rectas verticales u horizontales, ¿cuánto es su pendiente? Matemáticamente hablando, su pendiente siempre será cero. En rectas verticales u horizontales, las pendientes serán siempre cero. ¿Sí? Las pendientes siempre serán, ¿qué cosa? Serán cero en rectas verticales y horizontales. Si aquí la pendiente en este caso es cero, ¿qué puedo interpretar yo aquí? Que su velocidad es cero. ¿Y qué puedo interpretar yo con ese análisis que me está dando la gráfica? Que entre el tiempo 1 hasta el tiempo 2, el vehículo dejó de moverse. Es decir, que tal vez frenó, que se estacionó, que se quedó parado, se apagó el motor, cualquiera. Pero muy importante aquí es que el cuerpo no se mueve en absoluto. ¿Por qué? Porque mantiene su misma posición. Ahora vamos al análisis del tercer tramo. Miren cómo está la recta, en qué forma. Tendría una pendiente, ¿qué cosa? Tendría una pendiente ne negativa, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Si la pendiente es negativa, y no olvidemos que como aquí en cualquiera de estos puntos la velocidad va a ser constante, ¿qué caso tengo aquí? Sigo teniendo un MRU, porque es velocidad constante. Pero si me doy cuenta aquí, ¿qué puedo interpretar yo aquí? Que la velocidad que adquiere el cuerpo es negativa, es decir, que ahora se va a ir en contra del sistema de referencia, que debe estar plenamente establecido. Eso es lo que yo puedo interpretar haciendo el análisis más profundo de, de la gráfica. Y ojo, no es que porque el MRU ocurra de manera ocurra siempre de manera horizontal, por lo general, que es la mayoría de las personas lo confunde, no es que vas a decirme aquí, profesor, disculpe, entonces la posición, entonces el cuerpo va a ir a la izquierda, tú no lo sabes, porque como ya habíamos establecido en clases anteriores, el MRU es un movimiento rectilíneo. Acuérdate cómo son las rectas. Rectas pueden ser diagonales, ¿qué más? Pueden ser verticales o horizontales, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo no puedo interpretar de manera general si se está yendo a la izquierda en contra del sistema de referencia, no. Puedo también decir que se va abajo, siempre y cuando esté cayendo con una velocidad constante y que pase lo que tenga que pasar, como es en la gráfica, como tal. No podemos deducir a no ser que el problema o en la gráfica te digan, ¿sabes qué? Está en el eje X. Ahí puedo interpretar, pero mientras tanto no puedo decirte si va a la izquierda o a la derecha. Eso quiero dejar bien en claro. Pero ahora vamos a ver, ahora vamos a hacer un análisis profundo cuando ya en cambio estamos en presencia de líneas curviadas. Y tú te preguntarás cómo es eso exactamente. Vamos a hacer la misma gráfica posición versus tiempo. ¿Sí? Posición versus tiempo. ¿Ya? Eso exactamente como lo ves. Ya. Y aquí déjame extenderme un poco más abajo. Listo. Ojo, no siempre las gráficas de posición van a empezar de cero, pueden empezar desde números negativos o irse por el eje X negativo, no hay problema, igual se hace lo mismo. Listo, entonces estamos en el análisis de gráficas de cinemática, ¿no? ¿Verdad? Ahora, como había dicho, vamos a ver algo curviado que va a ser más o menos algo así. Presten mucha atención. Curveamos por aquí, bajamos por acá. No, me fui muy acá un rato. Déjenme ver un ratito, por favor. Algo así. Oh.
Ya, ahí. Seguimos en el análisis de gráficas posición versus tiempo, insisto. Esto va a ser una gráfica posición versus tiempo. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que me interesa en una gráfica posición versus tiempo, la pendiente. Que habíamos dicho que la pendiente, ¿qué cosa? Que siempre nos va a dar la velocidad. Entonces, vamos a ver qué puedo decir. Y para hacer el análisis de manera correcta, voy a establecer unos puntitos, ¿no verdad? Para poder tener una referencia de cómo de hacer el análisis. Voy a poner un punto por aquí, otro punto por acá, otro punto por acá y otro punto por aquí y por acá. A este punto le voy a llamar el punto A, a este punto lo voy a llamar el punto B, a este punto lo voy a llamar el C, D y E. Listo. Entonces, puedes que te pongan una gráfica así, la verdad. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, vamos a hacer el análisis de las velocidades en los puntos que te estoy poniendo. Y te hago una pregunta, ¿cómo haríamos el análisis? A ver, a diferencia de la primera gráfica, que es como que una figura o líneas rectas, acá tenemos curvas. ¿Cómo haríamos el análisis de velocidades cuando tenemos una gráfica y te estoy poniendo puntos específicos? ¿Cómo lo harías? Sencillo, recuerda el concepto. Te estoy preguntando qué cosa, velocidad, ¿sí o no? Y la velocidad en una gráfica posición versus tiempo, ¿cómo lo obtienes? Con pendientes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer a continuación? Voy a graficar las pendientes en estos puntos. Entonces, más o menos sería aquí. Si grafico la pendiente, sería algo así en este punto. ¿Sí ven? Y te hago una pregunta. ¿Esa pendiente con la que acabo de hacer es positiva o negativa? Es positiva. Entonces, ¿qué puedo decir yo ahí con respecto a la velocidad? Que en este punto A, la velocidad es ¿qué cosa? Positiva. ¿Sí ven? La velocidad es positiva. ¿Ya? ¿Qué pasaría en cambio con en el punto B? Alguien que me pueda decir, ¿qué estaría pasando en el punto B? A ver, alguien que me diga, ¿qué está pasando en el punto B? A ver, ¿qué está pasando? A ver, alguien que diga, ¿qué está pasando en el punto B? ¿Cómo sería la velocidad? Para darte una idea, la velocidad sería algo así. Déjame graficar la diferente color. Sería más o menos algo así. ¿Qué podemos interpretar con esa pendiente? Recuerden que las pendientes siempre son tangentes a las curvas y siempre debe pasar por un punto. Entonces, ¿qué puedo interpretar en el punto B? ¿Qué pasa cuando la partícula está en la posición B en un tiempo dado? Démonos cuenta esta pendiente. Esta pendiente casi es una recta vertical. ¿Y qué habíamos dicho sobre rectas verticales? Que aquí ¿cómo se llama? La velocidad en el punto B se está acercando a qué? A cero. Aquí en este punto su velocidad se está o tiende a cero. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, se está volviendo casi recta. O sea, se está volviendo casi cero. Tiene una velocidad, pero es una velocidad que está muy cercana a cero. Ahora vamos en análisis en el punto C. ¿Qué caso que pasaría con el punto C? Es muy obvio. En el punto C, ¿cómo quedaría la velocidad en este punto? A ver, mira cómo la pendiente, cómo la estoy trazando. ¿Sí ves? ¿Cómo estoy trazando la Cero. pendiente? Exacto, la velocidad en este punto exactamente es cero. ¿Sí ven? Es cero. Ahora, ¿qué pasaría en cambio con la pendiente la velocidad en el punto D? La velocidad en el punto D sería más o menos algo así, ¿no? ¿Verdad? Dejen graficarla bonito, más o menos así.
algo así aproximadamente. La velocidad aquí, ¿cuánto sería? Acá la velocidad en cambio sería negativa, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Por el cómo está la pendiente. Y ahora, ¿cómo quedaría en el punto E? A ver, ¿cómo quedaría en el punto E? Pues, muchachos, ahora aquí quedaría así, ¿no es verdad? ¿Y cuánto Cero. valdría velocidad? Exactamente, valdría cero. Noten cómo es el análisis en una gráfica posición versus tiempo con curvas. Si ven, si te llegan a pedir velocidad, que por lo general esto es parte teórica, mira cómo puede haber sido. Te pudo haber puesto en varios tiempos. Eso con respecto a la velocidad. Ahora, ¿qué pasaría si a ti en cambio te preguntaran aceleración? Y tú dices, ¿y eso cómo lo hago? Ya hicimos el análisis por velocidades, pero ahora vamos a irnos más profundo todavía. ¿Qué pasa si a ti te preguntaran, hey, ¿y la aceleración? ¿Y la aceleración cómo queda? A ver, ¿cómo quedaría la aceleración? Te hago una pregunta a ti. Vamos analizando en el punto A. ¿Cómo creen que quedaría la aceleración en el punto A? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Esto es muy sencillo, chicos. Ya, esto es muy sencillo. Vamos a ver aquí. Presten mucha atención. Aquí todo dependerá de qué? De las curvaturas. Si es cóncava hacia abajo, como te la estoy poniendo tipo parábola, cóncava hacia abajo, la aceleración aquí va a ser positiva. Y si es cóncava hacia arriba, la aceleración va a ser negativa. ¿Sí? Es muy importante. Estamos haciendo un análisis netamente detallado. ¿Sí? Que cuando por lo general vemos curvas, la única manera de que haya una forma parabólica, como lo estamos representando más o menos por aquí, es que el cuerpo tenga una función polinómica que hemos estado estudiando, tipo que esté t al cubo, t a la cuarta. Y cuando son netamente parabólicas, como han visto en matemáticas, recuerden que hay una fórmula en MRV que el desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo, más o medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Al estar el tiempo al cuadrado, ya es una ecuación cuadrática. Así que más o menos puede interpretarse que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, por como nos damos cuenta aquí en estas curvas, el movimiento es variado. El movimiento es un variado. Pero de manera general no le podemos dar nombres. En fin, como dije yo, si es cóncava hacia abajo, es positiva la aceleración y si es cóncava hacia arriba, es negativa. Acá no podemos interpretar aceleraciones para nada. ¿Por qué? Démonos cuenta cómo fueron estas gráficas. Aquí no hay concavidad. Y si no hay concavidad, o sea, que sean rectas así como lo estamos poniendo, no hay aceleración. ¿Y por qué no hay aceleración? Porque las velocidades son constantes, ¿no? Pero en cambio, cuando te piden aquí, ya cuando hay curvas, ahí sí hay aceleraciones. Y esa es una trampa que a veces uno no se da cuenta. Entonces, si quito, bueno, más o menos la gráfica que se les mostré, por ejemplo, que haría algo así. La verdad, ya les muestro una gráfica un poquito más detallada de lo que acabo de hacer. Y para poder no olvidar esto, de lo que hicimos acá arriba. Entonces, para que vean más o menos cómo es la gráfica, ¿cómo quedaría la aceleración en el punto A? Mira cómo es la aceleración en el punto A. Si te das cuenta, está cóncava, ¿hacia dónde? Hacia arriba. La aceleración en el punto A, ¿cómo te quedaría, estimado estudiante? ¿Te quedaría que es nega? ¿Nega? Negativo. Aguántame un ratito. Perdón, creo que me confundí. Aquí sí puse mal. Eh, Mil disculpas a todos. Aquí es al revés. Si es cóncava hacia arriba es positiva y si es cóncava hacia abajo es negativa. Mil disculpas a todos. Me confundí. Repito, aquí si es cóncava hacia abajo es negativa y si es cóncava hacia arriba es positiva. Mil disculpas a todos. Me equivoqué ahí. Corrijan eso, por favor. Sí, me estaba confundiendo con otra cosa. Listo. Entonces, vamos a ver. Ya, y ya. Entonces, veamos. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta en el punto A? Que su velocidad es positiva y su aceleración, ¿qué es?
su aceleración es positiva. Acá en el punto B, ¿qué podemos decir en el punto B? Que su aceleración es cero. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que no hay curvatura. No hay curvatura en el punto B. Pero en cambio, en el punto C, que habíamos dicho que su velocidad cero, ¿qué podemos decir de la aceleración en el punto C? ¿Es positiva o negativa? ¿Qué podemos decir? ¿Es positiva o negativa? Miren cómo está C. C está así. Así y así. ¿Sí ven? Es curva hacia abajo. Su aceleración, en cambio, es negativa. ¿Qué puedo decir de la aceleración en el punto D? Es cero porque no hay casi concavidad. ¿Y qué puedo decir en el punto E? Es casi una cóncava hacia arriba. Su aceleración, en cambio, aquí es positiva. Y listo, chicos. Hemos hecho el análisis de esta pequeña trapita que a veces se oye entre una posición de una gráfica, posición versus tiempo, con curvas. Que si ya te dan curvas, mira cómo la velocidad va cambiando de acuerdo al tiempo y la posición, y mira en cambio cómo va cambiando las aceleraciones de acuerdo. Acá en cambio, en todo momento la aceleración es cero. En todo momento acá la aceleración es cero. ¿Por qué cero? Porque son rectas ya con movimientos rectilíneos uniformes. Y en las rectas horizontales, obviamente, no hay curvatura y no hay aceleraciones. Listo, muchachos. Entonces tenemos el gráfico de la figura representa el movimiento de una partícula en línea recta. Calcular. Vamos en orden. Dice, el valor de la posición para los 20 segundos. Muy bien, muy bien. A ver. Tenemos esta gráfica. Vamos a copiarla acá. Y vamos a resolver el literal A. A ver, nos está pidiendo la posición a los 20 segundos. Primero analicemos. Esto es una gráfica posición versus tiempo. Y aquí está el tiempo que nos están solicitando, 20 segundos. Aquí está el segundo 20. Pero lastimosamente no conocemos la posición y es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Pues razonemos, pues chicos. Esto es una gráfica posición versus tiempo. Y démonos cuenta que hasta el 20, en el segundo 20, y acá tenemos, miren esto, y en el segundo 0, ¿qué hay entre de 0 a 20 segundos? ¿Qué hay? Si se dan cuenta que hay una recta, ¿sí o no? Hay una recta. ¿Sí o no? Hay una recta, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay una recta. ¿Qué puedo hacer yo? Recuerden que una gráfica posición versus tiempo, ¿qué les dije yo? Que es lo único que les interesa. La pendiente. Entonces vamos a sacar la pendiente de esa gráfica. Pero alguno pensará, profesor, pero para la pendiente nosotros necesitamos dos puntos, uno en Y, dos puntos. Y yo te pregunto, y alguna vez decir, pero profesor, en cambio no tengo la coordenada aquí. Y te hago una pregunta, ¿y eso qué importa? Porque recuerden lo que yo dije, como la pendiente es constante, necesitas dos puntos. Y mira, aquí tengo el punto con este, y acá tengo otro punto. ¿Qué punto saco yo entre esta recta? Tengo el punto 1, el cual va a ser 0, menos 10. ¿Sí ves? Este es el punto 0, menos 10. ¿Y el punto de acá cuál es? Se va a ser el punto 2, que va a ser 10,0. ¿Sí ven? Entonces voy sacando la pendiente. 10, no olvidemos la fórmula pendiente que te la voy a anotar por acá. La pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí ven? ¿Estamos? Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Repito para todos. Nos están pidiendo la posición en el segundo 20. Aquí no, ¿verdad? Que no podemos encontrarla haciendo que la podemos encontrar haciendo los cálculos de qué, de la pendiente de la recta. Y ya saben que para la pendiente de la recta necesitan dos puntos. Aquí tengo un puntito 1, que le llamamos aquí un punto 1. Aquí tenemos el punto 2. ¿Sí ven? El punto 2. Saco las coordenadas del punto 1, que sería 0, menos 10, y el punto 2, que sería 10,0. ¿Sí ven? 10,0. Entonces, ya hay. Ahora, con la fórmula de la pendiente, ¿qué hago? Lo saco.
¿sí o no? Lo saco, ¿no es verdad? Entonces, aquí me quedaría 0 menos 10, ¿sí o no? Dividido para 10 menos 0. Obviamente, si este es tu punto 1, este es tu x1, y1. Si este es tu punto 2, y2, perdón, x2, y2, ¿sí o no? Matemáticas, ¿no, muchachos? Entonces, x2, y2. Entonces, ¿qué te quedaría? 10 y 10, lo cual dará 1. ¿1 qué? 1 metro por segundo. O sea, ¿qué podemos interpretar aquí entonces? Que el cuerpo que inicialmente está en la posición menos 10 y hasta el segundo 20, ¿qué velocidad obtiene? Hasta el segundo 20 tiene una velocidad constante de ¿cuánto? De 1 metro por segundo. Pero esa no es la respuesta, porque recuerda que la pendiente, ¿qué es? Ve la velocidad. ¿Y ahora qué hacemos? Pues sencillo, acá tendríamos, ¿qué cosa? Un punto 3. Un punto 3. Y asimismo puedo sacar la pendiente entre el punto 2 con el punto 3 o el punto 1 con el punto 3. Y no habría problema porque la pendiente, ¿qué cosa? Es la misma. ¿Sí ves? Entonces en el punto 3, ¿cuánto sería? Punto 3 sería 20, x. ¿Sí o no? Ahora, ¿con quién lo voy a comparar? Tú decides. O lo comparas con el punto 1 o con el punto 2. Eso no importa porque recuerda que en una recta, mientras más puntos tengas, puedes usar el primer punto con el último, el punto de la mitad con el primero o con el último. Igual la pendiente será la misma. En este caso lo voy a comparar con el punto 2. ¿Y cómo me quedaría mi pendiente usando el punto 2? Me quedaría x menos 0 dividido para 20 menos 10. Cosa que aquí, ¿cuánto me quedaría? X sobre 10. Esa es la pendiente que hay, pero ya sabemos cuánto es el valor de la pendiente. ¿Cuánto nos dio? 1. 1 es igual a X sobre 10. Despejo la X y X va a valer 10. ¿10 qué? 10 metros. Entonces, ya ahorita acabamos de resolver cuál es la posición a los 20 segundos. O sea, el valor de X es 10. Listo, primer literal resuelto. Sacamos que su posición es 10. Ahora, ¿qué te pide aquí? Mira, dice, la velocidad de la partícula para t igual a 17.5. Alguno de ustedes ha de estar pensando, ¿y esto? ¿Cómo es esto? La velocidad de la partícula a los 17.5 segundos. O sea, me está preguntando que cuánto es la velocidad en un tiempo el cual es 17.5. Y pongámonos a razonar un poquito. ¿Dónde estaría ese 17.5? Aquí más o menos, ¿no? Y aquí tendría un punto y aquí tendría otro punto. Y alguien me dirá, y ahora, profesor, ¿cómo hacemos eso? No sabemos el punto que hay aquí. O si lo sabes, no lo sabes. Y lo que te voy a responder es lo siguiente. ¿Eso qué importa? ¿Por qué? Porque como el 17.5 está en que tiene su punto en toda esta recta, la cual la pendiente ya la calculamos, ¿qué cosa? En el literal A. ¿Sí ven? ¿Cuánto nos salió la pendiente en el literal A? Nos salió 1 metro por segundo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el literal B? Literal B, su velocidad, la cual es constante, es de 1 metro por segundo. ¿Sí ves? Rapidito. Ahora, ¿qué hubiera pasado si te hubiera preguntado la velocidad al tiempo de 1 segundo? Asimismo, el 1 segundo estaría aquí, ¿sí o no? Y acá tendría un puntito, que podríamos decir que es casi menos 5. Pero eso no importa, sigue estando en esta recta y la pendiente sigue siendo la misma. ¿Cuánto sería la velocidad a los unos, al segundo 1? 1 metro por segundo. Y si te preguntara a ti, hey, ¿cuánto sería la velocidad a los 15 segundos? ¿Cuánto seguiría siendo? 1 metro por segundo. Si me preguntaran a los 21 segundos, ya es otra cosa. Pero entre 0 y 20 la velocidad se va a mantener constante y es 1 metro por segundo.
Literal C, posición, literal C, lo que nos está pidiendo que calculemos la posición de la partícula a 16 segundos. A ver, razonemos. Posición de la partícula a los 16 segundos, ¿sí ven? Entonces, estos 16 segundos, ¿dónde estarían ubicados? Estarían ubicados más o menos por aquí, ¿verdad? Por aquí. Y aquí habría una coordenada. Pero ya sabemos qué cosa, con los datos que calculamos en antes, sabemos que su velocidad es 1 metro por segundo. ¿Sí o no? Sabemos que su velocidad es 1 metro por segundo. Y ya habíamos calculado cuánto era X. X, ¿cuánto nos dio, muchachos? Nos dio 10, ¿verdad? De una vez reemplacemos. Nos dio 10. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos su posición. Recuerden que me está pidiendo cuando el tiempo es 16. O sea, aquí tendría una posición final. ¿Qué datos tenemos entre 0 a 16? Razonemos entre 0 a 16. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad, que la calculamos, que es 1 metro por segundo, la cual es constante. ¿Qué más tienes? Tienes el tiempo, 16. Entonces, muchachos, vamos razonando un poquito. ¿Cómo quedaría eso? A ver. ¿Cómo quedaría eso? A ver. ¿Alguien que me diga cómo quedaría eso? Chicos, ¿cómo quedaría eso? Listo. ¿Y qué más datos tenemos aquí? Sencillo. Tenemos su posición inicial. ¿Cuánto sería su posición inicial, muchachos? ¿Cuánto es su posición inicial? Recuerden que la posición inicial sería cuando t vale 0. Su posición inicial sería menos 10. ¿No ves que cuando el tiempo es 0, ¿en dónde se ubica la partícula? En menos 10, ¿verdad? ¿Sí ves? Entonces, aquí quedaría que su posición inicial es menos 10. Y como este movimiento, al ser un movimiento constante con velocidad constante, es un MRU. ¿Sí o no? Entonces, desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo. No olvidemos que el desplazamiento que será igual a la posición final menos la inicial. Y con los datos que tenemos, desplazamiento, posición final, menos la inicial, que sería menos 10. Cosa que el desplazamiento te quedaría posición final más 10. ¿Sí ves? Reemplazo esto acá, posición final más 10, es igual a la velocidad que ya sé que es 1, por el tiempo que es 16, porque es entre 0 a 16, posición final me quedaría 16 menos 10. Y 16 menos 10, ¿cuánto es? 6 metros. O sea que a los 16 segundos, la posición, la partícula toma la posición de 6 metros. O sea que está en la posición de 6 metros. Entonces seguimos, literal de desplazamiento entre los 10 y 60 segundos. A ver, recordemos qué cosa. La fórmula básica del desplazamiento. El desplazamiento que era igual a la posición final menos la inicial. Entonces la inicial sería cuando está a los 10 segundos y la final sería cuando está a los 60 segundos, es lógico. A los 10 segundos, ahí está, ahí estoy marcando el tiempo igual 10. Cuando en t igual 10 segundos, su posición, que en este caso sería el inicial, sería 0 metros. ¿Sí ves? 0 metros porque está 0, ¿sí ves? 0. Está en 0 la partícula. Pero a los 60 segundos vamos viendo cuál sería, en este caso su posición, que sería posición final. Aquí está el tiempo 60. Verifiquemos. ¿Sí ves? Está en la posición menos 10. Reemplazamos eso en la formulita de acá, desplazamiento, posición final, menos la inicial, menos 10, menos 0. ¿Y eso qué es igual? A menos 10. Eso es todo, muchachos. Eso es todo. Entonces, el próximo literal nos está preguntando la velocidad media entre el intervalo t igual 20 a t igual 50 segundos. A ver, así mismo. Recordemos definición de velocidad media. Velocidad media que es igual
de desplazamiento dividido por el tiempo. ¿Sí? Desplazamiento dividido por el tiempo. ¿Y qué era el desplazamiento? Posición final menos la inicial. Por lógica, no, ¿verdad? Por lógica, en t igual 20 segundos, este será su posición inicial, y en t igual 50 sería su posición final. ¿Sí? 0 segundos, listo. Entonces, a los 20 segundos, ¿cuánto es la posición? Aquí me olvidé agregarle el 10 que ya habíamos calculado en el primer literal. A los 20 segundos, la posición inicial es 10, de acuerdo a la gráfica, ¿sí ven? Y a los 50 segundos, observemos, su posición sería menos 5. ¿Sí ven? Por la gráfica. Observen, menos 5. Ya, estamos. Ya, de ahí. Entonces, ya de aquí, teniendo eso en mente, ¿no es verdad? Vamos a resolver. Desplazamiento, de una vez aquí, me quedaría menos 5, menos 10. Entonces, desplazamiento me quedaría igual a menos 15 metros. Ahora saquemos el tiempo. Recuerden que no puedo usar los dos tiempos. Si me dan dos tiempos, debo sacar ¿qué cosa? El intervalo. Intervalo de tiempo. Y ya sabemos que el tiempo, si me dan dos tiempos, tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Entonces el tiempo final es 50 menos 20, que sería 30 segundos. Es lógico, pues, ¿no? Entre 20 a 50 son 30 segundos. Ese es el tiempo que debo tomar. Reemplazando todos esos datos en la fórmula de acá, me quedaría desplazamiento igual menos 15 metros y tiempo que me dio 30. 15 dividido para 30 es un medio, lo cual eso equivale a 0.5 menos 0.5 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es, perdón, la velocidad media entre el intervalo de 20 a 10 segundos? Pues chicos, de menos 0.5 metros por segundo. Eso quedaría. Si me hubieran pedido el módulo de la velocidad media, ese que vendría a ser igual a 0,5 metros por segundo. Noten la diferencia. Una cosa es que te pidan velocidad media, y recuerda que la velocidad media puede ser positiva o negativa, y otra cosa es que te piden el módulo, que en cambio sería 0.5. ¿No? Entonces, vámonos a literal F, que nos está pidiendo, que nos pide el desplazamiento entre 0 y 60 segundos. Desplazamiento entre t igual 0 a t igual 60. A ver, posición inicial. A los 0 segundos. 0 segundos, su posición inicial es menos 10. Posición final. A los 60 segundos, sigue siendo menos 10. Ahora, aquí basta con razonar. Si en la posición inicial sigue, es menos 10 y la posición final es menos 10, ¿cuánto es su desplazamiento entonces? Por teoría, ¿cuánto es su desplazamiento? Si empieza donde termina, ¿cuánto es su desplazamiento, muchachos? 0. 0, efectivamente. Su desplazamiento por teoría es 0. Y si no me crees, haz los cálculos. Posición final menos posición inicial. Los cálculos, mira, no fallan, ¿ve? Menos, menos, menos 10. Menos y menos da más. Menos 10 más 10, ¿cuánto es? 0. Es lo mismo. ¿Y listo, chicos? Ahí terminó ese literal. Entonces, ahora vámonos al siguiente literal G, que me está preguntando que saque la distancia total de entre todo el tramo. Entonces, de todo el tramo, vamos a ver. Distancia total. A ver, aquí hay que razonar un poquito cómo son las grafiquitas. A ver, vamos razonando un poco. Veamos. Primero, aquí tenemos en el lapso de 0 a 20 segundos. Vamos a hacer el análisis primero entre 0 a 20 segundos. De 0 a 20 segundos, primera parte, que
cómo es el análisis ahí para sacar la distancia. Date cuenta que pasó desde menos 10 hasta dónde? Hasta 10. ¿Sí o no? De menos 10 hasta 10, porque su posición en los 0 segundos es menos 10 y después pasa a 20. Entonces ahí razona un poquito. Entonces, cuando llegas de menos 10 y llega hasta aquí, hasta el tiempo 10, ¿cuánto ya recorrió? Recorrió 10 metros positivos. ¿Por qué positivos, muchachos? Por una sencilla razón. Porque recuerden que me está pidiendo distancia. Y después de 10 a 20 segundos, ¿cuánto recorre más? Recorre 10 metros más. 10 más 10, ¿cuánto es? Entonces, la distancia que recorre es igual a ¿cuánto? 20 metros. ¿Sí ves? 20 metros. Ahora, si no lo ves así, lo puedes hacer así mismo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como desplazamiento. ¿Cuál es su posición inicial a los 0 segundos? Su posición inicial es menos 10. ¿Cuánto es su posición final a los 20 segundos? Es 10. Si sacas el desplazamiento, te quedaría 10 menos menos 10, lo cual te daría ¿cuánto? Te daría 20, que son los mismos 20 que acabamos de calcular. Hay dos maneras de que tú puedas calcularlo. Lo ves por la gráfica, como lo estoy haciendo yo, o lo haces con los cálculos, con las fórmulas dadas. Ahora, segundo análisis. Ya hice de 0 a 20. Ahora vamos de 20 segundos a 30 segundos. ¿Qué está pasando entre 0 a 20 segundos? Según como nos está describiendo la gráfica, se mantiene en la posición 10, se mantiene, no se mueve, se queda estática. Entonces, la distancia en este tramo, ¿cuánto sería? Sería 0 metros. ¿Por qué? Porque se mantiene en 10, en 10, en 10. De 20 a 30 se mantiene en 10, o sea que está estática, como lo había explicado en la teoría. Se queda quieta. Ahora, vámonos al tercer tramo. Del tercer tramo sería desde los 30, que ya puedo analizar desde los 30 hasta el 60. De una vez. Desde los 30 hasta los 60. Claro, pude haber ido de 30 a 40. No, bueno, vamos haciéndonos el análisis por parte para que también vayan entendiendo la gráfica. De 30 a 40, ¿qué está pasando? Mira que estaba en 10, ojo. Entonces, de 30 a 40, tú sacas ahí la distancia que hay entre 30 y 40. Ahí ves, aquí arriba hay 10 y aquí abajo hay 5. 10 más 5, ¿cuánto sería? 15. Ojo, eso lo puedes hacer con la gráfica, 15 metros. Si no lo quieres hacer por la gráfica, lo puedes hacer con fórmulas también. ¿Cuánto sería la posición a los 30 segundos? La posición a sus 30 segundos, si te lo hago aquí, quedaría 10. Y su posición a los 40 segundos quedaría menos 5. Si haces la fórmula, y como ya sabemos, te quedaría menos 5, menos 10. Y esto te daría menos 15. Pero ojo, te pide distancia y la distancia siempre es positiva. Entonces sería más 15. Por eso quiero que todo el mundo tenga bien en claro la teoría. Listo, ya estamos. Ahora, el cuarto tramo, ¿de dónde a dónde sería? El cuarto tramo sería de los 40 hasta los 50. Analízalo un poquito. ¿Cuánta es la distancia en ese tramo? Cero. ¿Por qué cero? Porque date cuenta que ¿se mantiene qué? Se mantiene estática. Se mantiene estático, ¿sí ven? Se mantiene estático, no se mueve para nada. ¿Sí ven? Y por último, tenemos el quinto tramo, que sería desde los 50 hasta los 60. Analízalo tú bonito. De 50 a 60, ¿cuánta es la distancia? Entre menos 5 para llegar a 10, a menos 10, hay 5 de diferencia. Entonces la distancia 5 sería 5 metros. Y asimismo lo puedes hacer con los cálculos, no hay problema. En fin, como me pide la distancia total, ¿cuánto sería? Distancia total sería 20 más 15 más 5. Los ceros no los tomo en cuenta. 20 más 15 más 5 quedaría 40. Entonces, ¿cuánto es la distancia total recorrida de todo, entre todo el tramo, o sea, hasta los 60 segundos?
desde 0 a 60 segundos, sería 40. Y listo, muchachos. Eso es todo. Pudimos haber hecho un análisis general, pero preferí hacer un análisis por parte porque pudieron haberte preguntado velocidad media, rapidez media en un solo tramo. Entonces no me ibas a usar toda la distancia total, tendrías que calcular la distancia por tramo que te están pidiendo. Entonces para eso mejor, míralo bien como te lo estoy haciendo, ¿no? Y listo. Entonces, a ver, vamos viendo. Nos está pidiendo el literal H que calculemos la rapidez media entre de 10 a 50 segundos. Primero que nada, saquemos el tiempo. El tiempo sería 50 menos 10, sería 40 segundos, ¿no? 40 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo. Eso quedó ya más que claro. Ahora, veamos cómo quedaría la rapidez media. Recordemos que la rapidez media no es lo mismo que velocidad media. La rapidez media, en cambio, es distancia dividido por el tiempo. Recuerda que velocidad media es desplazamiento dividido por el tiempo. Entonces, calculemos la distancia que hay entre 10 a 50. Como nosotros ya vimos en el análisis, aquí está el punto 10 y aquí está el punto 50. Veamos cuánto hay de diferencia. En el 10 hay 0. Se ubica en el 0, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, no podemos hacer eso. Primero vamos viendo. A ver, vamos viendo. Analicemos bonito. A ver, vamos analizando bonito. Me está pidiendo que calcule el tiempo que hay. Perdón, la distancia que recorre de 10 hasta los 50. A ver, primero hay que analizar tramo por tramo. Vamos analizando tramo por tramo. Primero, de 10 cruza al 20. ¿Cuánto hay de 10 al 20? Hay 10 unidades. ¿Sí ves? Después, entre 20 a 30, su distancia sería 0. ¿Por qué? Porque se mantiene estático. Y después de 30 hasta los 40, ¿cuánto hay? Hay 10 unidades más. ¿Sí ves? Porque baja. Y de ahí, entre 40 y 50, ¿cuántas unidades hay? Hay 5. Sumemos todo eso. ¿Cuánto quedaría? 10, 10 y 10. 10, 10 y 5 quedaría 25. ¿Sí ves? 25. Dividido para el tiempo, que es 40. ¿Cuánto quedaría eso, muchachos? Pues en su calculadora, ¿cuánto quedaría la rapidez media? Vamos, calculadoras. ¿Cuánto quedaría 25 dividido para 40? 0,62. 0, redondeando, bueno, O sea, da 62.5. 0,625 ahí. Ya, listo, ya queda. ¿Qué cosa? No es segundos, es metros por segundo. Ahora, para la persona que tal vez no lo vio de manera directa, como yo calculé las distancias, vamos haciendo por tramos. Para que tú veas, pues, ¿no? Entonces, mira, a ver, si yo analizo desde 10 a 20, mira, ve. De 10 a 20, calcula, mira, ¿cuánto hay el tramo? Hay 10 unidades, ¿sí ves? Lo que hice antes, 10 metros. En el segundo tramo, que sería de 20 a 30, ¿cuánto sería la distancia? Mira que de 20 a 30 mantiene todavía su posición. O sea que aquí la distancia es 0. Después de 30 a 40, a ver, analízalo. De 30 a 40 estuvo aquí, después bajó hasta acá, porque acá están los 40. Uy, no, aquí tengo que corregir una cosa, creo que le vi mal. Perdón, mío, disculpas. Pensé que 40. A ver, de 30 a 40 está aquí. Entonces, ¿cuánto recorrió esa distancia? Da 15. Recorrió 15, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. De 30 a 40 recorrió 15. Creo que fue suerte y que creo que ya había visto directo. Y analizamos de ahora que me tocaría analizar el intervalo de 40 a 50. ¿Cuánto me queda el intervalo de 40 a 50? De 40 a 50 se mantiene en stand-by, o sea, es 0. Y bueno, ya había hecho el análisis bien, solo que lo he hecho por partes. Me quedaría de 15 a 40, de 10 más 15 quedaría 25, ¿no? ¿Verdad? Que era lo mismo de antes, habíamos hecho bien. Entonces, esto nos dio 0,62 metros por segundo. Y listo, muchachos.
Ya estamos. Eso es todo. ¿Sí ven? Entonces nos está pidiendo el literal y que me está preguntando las veces que la partícula pasó por el origen y sus tiempos respectivos. A ver, vamos analizando. Miremos que cuando el tiempo es 0, su posición es -10. ¿En qué momento pasa a ser que pasa por el origen? Al origen es decir que pase por 0. Aquí tengo un tiempo. Ahí tengo mi primera vez. Y ahí después a los 10 va, después de los 0, aquí ya sabemos que es 10 metros, a los 20 segundos y hasta los 30 mantiene su posición de 10. Pero en el lapso de 30 a 40, otra vez vemos que la partícula justo en este punto pasa otra vez por el origen, o sea, pasa por 0. Y esta me sería mi segunda vez. Entonces, si me dice las veces que la partícula pasa por el origen, pasó 2 veces. Porque de aquí ya vemos que va bajando, va bajando. ¿Sí ven? Después de los 40, pasa, va bajando. Ahora, me pide los tiempos. El primer tiempo sería en t igual 10. T igual 10 segundos. Pero en el segundo tiempo debo calcularlo. Y miren que justo en la gráfica del problema, si logran ver aquí, te está dando un tiempo t, que es justamente lo que tienes que calcular, ¿sí ves? Entonces, vamos a ver cómo quedaría eso. Entonces me voy a enfocar en el segundo tramo. Entonces, ¿cómo hago para calcular el segundo tramo? Veamos que este puntito, que este punto, lo voy a llamar un punto P, este punto P sería T, 0. ¿Sí o no? Aplicando matemáticas, T, 0. ¿Y qué voy a sacar? La pendiente. ¿Las pendientes en qué puntos? Entre el punto 30,10, lo voy a llamar punto 1, y en el punto 2, que sería 40, menos 5. Si sacamos la pendiente, ya sabemos que es velocidad, ¿cómo me quedaría? Menos 5 menos 10, dividido para 30 menos 40. ¿Sí? Estamos, no, perdón, al revés. 40 menos 30. Sí, ahí queda. Entonces, menos 5 menos 10 menos 15. Y acá me daría 10. Que me daría menos 1.5. Pero como, bueno, lo dejamos como 1.5. ¿Qué cosa? Como estamos calculando la pendiente entre 30 y 40, entre 30 a 40 segundos, su velocidad es de menos 1.5 y es constante. Y ahora debo calcular a sí mismo. Vamos a analizarlo con el punto 1 y el punto T. El punto 1 ya sé que me dio 30,10 y lo voy a analizar con el punto P. ¿Sí ven? Como ya sabemos que la pendiente nos dio menos 1,5, mejor pongámosle con el fraccionario, menos 15 sobre 10. Esto aquí sería igual a 10 menos 0 para 30 menos t. Entonces, aquí me quedaría menos 15 sobre 10 igual a que acá, 10 sobre 30 menos t. Si despejamos bonito, el despeje nos quedaría algo así. 30 menos t, ¿no verdad? Igual a 10 por 10 dividido para 15. Y eso es negativo. Despejamos el tiempo y me quedaría 30 más 10 por 10 dividido para 15 igual a t. Entonces, ¿cuánto quedaría eso, por favor? Dividan 100 para 15. Aquí me quedaría 30. Aquí quedaría 10 por 10. ¿Cuánto sería, muchachos? ¿Cuánto quedaría aquí? 6.66. ¿Cuánto? 6.66. 6.66 igual a t. Sumamos eso. Me quedaría 36.66. Y me quedaría casi, si lo redondeamos directo,
37 segundos aproximadamente, ¿no? Y está correcto porque justo está en el rango entre 30 y 40. Entonces, cuando pase por segunda vez en el origen, lo hará a los aproximadamente 37 segundos. Confirmen si quedó claro, muchachos. Entonces, aquí tenemos una gráfica, dice, el gráfico de la figura corresponde al movimiento de una partícula en línea recta a partir del gráfico. Calcule. Miren que tenemos una gráfica posición versus tiempo. Recordemos qué nos da. Si analizamos la pendiente, ¿qué hacemos? La pendiente es la aceleración, ¿sí o no? Y si sacamos el área bajo la curva, ¿no es verdad? ¿Qué sacamos? Sacamos las distancias o los desplazamientos respectivos. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, primero, antes que resolver el ejercicio, vamos analizando la gráfica para que ustedes tengan un conocimiento teórico. Analicemos la gráfica desde esta sección. ¿Qué puedo decir ahí? A ver, su pendiente sería positiva o negativa. Sería positiva la pendiente, ¿no? ¿Verdad? Pendiente positiva. Y por lo tanto, como es una gráfica velocidad versus tiempo, su aceleración sería positiva. ¿Y qué podemos analizar del cuerpo? Que tiene una velocidad inicial de menos 6 metros por segundo y a los 10 segundos ya posee una velocidad positiva. Ahora veamos en la segunda sección. ¿Qué está pasando en la segunda sección? Que es horizontal. ¿Cuánto vale la pendiente aquí? Es decir, su aceleración, porque es la pendiente, valdría 0. ¿Por qué vale 0? Recuerda que es una recta horizontal y las rectas horizontales, sus pendientes son 0. Si la aceleración aquí es 0, aquí estamos con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, aquí su velocidad es constante y sería esta velocidad v, porque aquí sería mRU. En cambio, acá en cambio estamos en mRUV. En la segunda sección, el cuerpo mantiene un mRU. ¿Por qué? Porque mantiene su velocidad constante. Ese es el análisis respectivo teórico de lo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a trabajar. Entonces, vamos a resolver primero que nada. Aquí vemos que de entrada nos está faltando un dato. Sí, estamos viendo que nos está faltando un dato. ¿Sí ven? Insisto, puedes resolverlo de manera matemática usando las pendientes o puedes usar las fórmulas directas del mRV. Como habíamos analizado previamente, esta sección es mRV. ¿Sí ves? mRV. Entonces, si yo saco los datos entre este lapso de 0 a 10 segundos, ¿qué tendría? Tendría una velocidad inicial de ¿cuánto? Una velocidad inicial de ¿cuánto? De menos 6. Una velocidad final que no conozco, la cual es v. Y un tiempo de 10 segundos. ¿Sí ven? Pero yo puedo analizar también acá. Observen. Miren aquí. Aquí este punto donde su velocidad, voy a analizarlo ahora de 0 a 3 segundos. ¿Por qué voy a analizarlo de 0 a 3 segundos? Por una sencilla razón. Alguien que me diga, ¿cuánto es la velocidad a los 3 segundos? Te voy a hacer un zoom. ¿Cuánto es la velocidad a los 3 segundos? A ver, analicen. 0. La velocidad a los 3 segundos es 0. Muy bien. Entonces vamos a hacer el análisis entre 0 a 3 segundos. Ya tendremos que el tiempo sería 3 segundos. Tendríamos que la velocidad inicial sería menos 6 metros por segundo. ¿Y su velocidad final cuánto sería? 0. ¿Por qué 0? Porque estamos analizando hasta los 3 segundos. Tengo una pregunta. Tengo la inicial, tengo la final y tengo el tiempo. Y esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí o no? 0, VO menos 6, A por 3. ¿Sí ves? A por 3. Si despejamos
A me quedaría 6 sobre 3. ¿Y a cuánto me quedaría? 2 metros, viendo las unidades, 2 metros por segundo al cuadrado. Y esa aceleración, muchachos, ¿qué vendría a ser? La pendiente de esta gráfica, la cual sería constante. Y ya podría ser, ¿qué cosa? El análisis a los que, a los 10 segundos. Ahí tú decides, o haces el análisis de 0 a 10 segundos, de 0 a 10 segundos, o haces el análisis de 3 a 10 segundos. No importa de dónde lo hagas. ¿Por qué? Porque como la aceleración que acabas de encontrar es siempre constante. Entonces, en mi caso, voy a analizarlo de 3 a 10 segundos. Más fácil. Más fácil, de 3 a 10 segundos. ¿Ya? Entonces, de 3 a 10 segundos, ¿cuánto sería el tiempo total? 10 menos 3 es igual a 7 segundos. ¿Cuánto sería la velocidad inicial? Como estamos de 3 a 10 segundos, su velocidad inicial sería 0 metros por segundo. Y la velocidad final sería v. Y ya sabemos que la aceleración, ¿cuánto sería? 2. Usamos la fórmula que usamos en antes. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final sería v, velocidad inicial de 0, aceleración de 2 y el tiempo 7. Cosa que la velocidad, ¿cuánto me queda? 14 metros por segundo. Y es lógico que me dé positivo porque el tiempo, dije, está arriba en la zona positiva. Entonces ya encontramos, ¿qué cosa? La velocidad, que sería 14 metros por segundo. Ya lo acabamos de encontrar. Listo, ya encontramos esa variable porque era muy importante. Ahora, vamos a hacer el literal A. Miren que recién podemos ya poder resolver el ejercicio. Entonces vamos a resolver el literal A, copiamos la gráfica. Nos está pidiendo el desplazamiento para todo el recorrido. Nos está pidiendo el desplazamiento para todo el recorrido. O sea, desde 0 segundos a 20 segundos. Literal A, desplazamiento para todo el recorrido. Todo el recorrido. A ver, como nos está pidiendo el desplazamiento, es que prácticamente, como habíamos dicho, estamos en una gráfica de velocidad versus tiempo. Recordemos que la pendiente nos sale qué cosa, la aceleración, y el área bajo la curva nos da qué cosa, la distancia o el desplazamiento. Ahora, si tú quieres usar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y del uniformemente variado, no habrá problema porque te saldrá lo mismo. Pero en este caso vamos a sacar el área. Saquemos el área. Pero muchachos, hay que especificar muy bien las áreas. Aquí tengo un área 1. Acá tengo un área 2. Y acá tengo un área 3. Las voy a pintar. Área 1, a eso se refiere bajo la curva. Área 2. Y área 3. ¿Sí? A mí me gusta separar esto. Área 1, área 2 y área 3. Perfecto. Ahí me queda. ¿Sí? Ups, se fue un ratito aquí y acá. Ya. Primero, saquemos el área 1. Y aquí vamos, incluso de una vez, vamos a resolver el literal B. Que si nos damos cuenta, según lo que pide, nos está pidiendo la distancia también total de todo el recorrido. De una vez, vamos a ver qué pasa cuando hay áreas debajo, o sea, en la zona negativa, por así decirlo. Veamos qué sucede. Primer paso, vamos sacando las áreas. Saquemos el área 1. El área 1 como tal es un triángulo, ¿sí ven? Es un triángulo. Y si es un triángulo, es base por altura, dividido para 2, porque ese es el área del triángulo. ¿Cuánto sería la base, queridos estudiantes? Ahí sería la base, la base es 3 y la altura es 6. 3 por 6 dividido para 2. Entonces 3 por 6, ¿cuánto te da? 18 dividido para 2, 9 metros. Perfecto. Área 2. El área 2 también es un triángulo.
sería base por altura dividido para 2. Ahora, cuidado. ¿Cuánto sería la base del área 2? De 3 a 10, ¿cuánto es la diferencia? 7. O sea que la base es 7. Cuidado, cuidado. Y su altura, bueno, es 14 dividido para 2. Y esto daría 49 metros. 14 dividido para 2 a 7, 7 por 7, 42. Ahora, área 3. El área 3, ¿qué podríamos decir? ¿Es un rectángulo o un cuadrado? Independientemente, ya sabemos que si fuera el área del rectángulo o del cuadrado, siempre va a ser base por altura. Entonces, base por la altura. ¿Cuánto es la base del rectángulo? En este caso, observen, la base empieza desde 10 hasta 20. ¿Cuánto es de 10 a 20? ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay entre 10 a 20? Hay 10, ¿verdad? Entonces, la base es 10. ¿Y cuánto es la altura? Bueno, la altura sigue siendo 14. Y aquí quedaría 140 metros. Ya estamos. Calculamos todas las áreas. Ahora respondamos la primera pregunta. La primera pregunta, que es el literal A, te pide el desplazamiento. Chicos, ¿y cómo sería el desplazamiento? Ahora, aquí hay que tener cuidado. Mucho, mucho cuidado. Porque recordemos que en desplazamiento es una cantidad, es vectorial. Y como tal, ojo, como tal, es positiva o negativa. Así que tiene que verificar que si las áreas están arriba del eje, son positivas. Y si están debajo del eje, son negativas. En mi caso de aquí, ¿quién es negativa? El área 1, ¿verdad? Porque está debajo del eje. ¿Y cuánto me dio el área 1? 9. Entonces, como estoy calculando desplazamiento, menos 9. Ahora, área 2. Verifico el área 2. Me dio 49. Ahora verifico, ¿está arriba o está abajo? Está arriba. Si está arriba, positivo. 49. Área 3. Asimismo, verifico, me dio 140. Está arriba, positivo. 140. He ahí la diferencia, que hay que tener mucho cuidado con esta gráfica de velocidad por el tiempo, velocidad versus tiempo, al momento de sacar distancias y desplazamientos. Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Menos 9 más 49 me da 40 positivo, más 140, 180 metros. Listo. De una vez respondemos el literal B. En cambio, el literal B, cuando me están preguntando la distancia es la suma de todas las áreas. La distancia es la suma, lo voy a anotar aquí, suma de las áreas. Y no importa si las áreas estén abajo o estén arriba. Repito, no importa si las áreas estén abajo o arriba. No porque el hecho de que área 1 esté abajo le pondré negativo también en la distancia. No, recuerda que la distancia es todo lo que tú recorres. En el desplazamiento te importan las posiciones. Entonces, ya no pondría menos 9, sino 9, porque solamente, imagínate que todas estas secciones estuvieran abajo con puro, si estuvieran abajo, serían todas negativo. Pero eso no le importa un comino a la distancia sería la suma de las áreas. Entonces, 9 más 49 más 140. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría, muchachos? Quedaría como 180, no, perdón, 198. Sí, ¿no? Si no me equivoco. A ver, 49 más 49, ¿cuánto es? A ver, 98 más 100, 198. Sí, efectivamente, 198 metros. Ahora, para que tú estés también correctamente de acuerdo, recuerda que habíamos visto en teoría que la distancia siempre va a ser mayor o igual al módulo del desplazamiento. ¿Cuánto te dio la distancia? 198. ¿Cuánto te dio el desplazamiento? 180. Si la distancia te hubiera salido menor a 180, hubieras tenido un problema, porque estaría mal. Recuerda, cuando calculas distancias, no importa si el área es negativa, la pones positiva y la sumas con las otras. En cambio, en desplazamiento es diferente. Va a haber áreas que están en la zona negativa y tendrás que ponerle con negativo. Y listo, muchachos.
Ahí he resuelto tanto el primer literal A con el literal B. Entonces seguimos con los siguientes literales. En el literal C me están pidiendo la velocidad media para todo el recorrido. Y en el literal D me está pidiendo la rapidez media para todo el recorrido. Este está muy sencillo porque ya con los cálculos que hemos hecho anteriormente nos facilitan. Recordemos que la velocidad media, muchachos, ¿a qué es igual? Desplazamiento dividido para el tiempo. Ya calculamos en antes el desplazamiento que nos dio 180. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo sería desde 0 hasta los 20 segundos. 20 segundos. 180 dividido para 20 es 9 metros por segundo. Listo, ya está. Murió la velocidad media. Ya no tengo nada que hacer. Ahora vamos con rapidez media. En cambio, la rapidez media, ¿a qué es igual? A distancia dividido por el tiempo. El tiempo sigue siendo 20 porque es todo el recorrido desde 0 hasta 20. ¿Y cuánto es la distancia? Con lo que calculamos en antes, 198. ¿Cuánto quedaría entonces la 198 dividido por 20, muchachos? ¿Cuánto quedaría? Vamos a hacer los cálculos. Nos quedaría 9.9, ¿no? Ajá. 9 metros por segundo. Y listo, muchachos. Ahí está. Resuelto esta segunda gráfica interesante. Para que ya vayan acoplándose, ¿no? Entonces, usando el gráfico mostrado, calcule la velocidad a los 10 segundos, sabiendo que la velocidad a los 2 segundos es de menos 14 metros por segundo. A ver, vamos analizando, vamos analizando qué está pasando aquí. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Primero que nada, vamos viendo los datos. Me están diciendo que la velocidad, vamos sacando aquí los datos, que el tiempo es igual a 2 segundos. Y a los 2 segundos su velocidad es de menos 14 metros por segundo. Perfecto. Y me está pidiendo que calcule la velocidad a los 10 segundos. ¿Cuánto es? ¿Qué gráfica tenemos? Una gráfica aceleración versus tiempo. ¿Sí ven? Y recuerden que en una gráfica aceleración versus tiempo solo me interesa el área. Y el área que me dan este tipo de gráficas, variación de velocidad. Y me doy cuenta de algo interesante. Démonos cuenta que este cuerpo tiene una aceleración de menos 3 metros por segundo cuadrado y la cual durante 0 a 10 segundos se mantiene constante. Entonces estamos entre un análisis de una partícula que está con MRV con una aceleración de módulo de 3 metros por segundo cuadrado. Como es negativa, puedo interpretar que va en contra del sistema de referencia. Listo, tenemos eso. Ahora, vamos a analizar. Y aquí hay que analizarlo por partes. Ojo con lo que voy a hacer. Asimismo, como decíamos antes, aquí hay un área 1 y aquí hay un área 2. ¿Sí ven? Vámonos pintando. Área 1, área 2. Ya estamos. Área 1, área 2. Saquemos primero las área 1. Área 1, ¿qué es? Es un rectángulo. Base por altura, ¿sí o no? Base 2, altura 3. Cosa que quedaría 6 metros por segundo. Recuerda que el área te da la variación de velocidad. Y el área 2, ¿cuánto te queda? Te quedaría, a ver, saquemos la base. De 2 a 8, de 2 a 10 hay 8. Que así mismo es base por altura. De 2 a 8, perdón, de 2 a 10 hay 8, que sería la base 8. Y su altura se mantiene en 3, la cual daría 24 metros por segundo. Perfecto. Ese es el área. ¿Sí? Pero como estas áreas están en la zona negativa, ahora hay que obtener. Como el área 1 me va a dar la variación de velocidad 1
La cual, ¿cuánto es? Sería menos 6 metros por segundo. ¿Por qué menos 6? ¿Por qué menos 6? Porque está debajo. Recuerda que las áreas como tal en matemáticas no son negativas. Pero no olvidemos qué es lo que nos da esa área en esta gráfica. Nos da la variación de velocidad. Y si estoy en la variación de velocidad 1 a los 2 segundos, ¿qué sería? Entonces, sería variación de velocidad. Anotemos aquí. Sería velocidad final menos la inicial. Y ojo, esta variación 1 la interpreto así. Entonces, como sé que la variación 1, que es el área 1, fue cuando tuve de t igual 0 a t igual 2 segundos. Voy a encontrar, ¿qué puedo encontrar? Si pongamos que te piden, hey, te están preguntando algo, ¿no? Supongamos que te lleguen a pedir, qué sé yo, supongamos, no. Voy a hacer una pregunta adicional. Calcule la velocidad inicial del objeto. Tú no me vas a decir que la velocidad inicial del objeto es 0. No, 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 no. Tú no me vas a decir eso. Por eso hay que calcularla. Entonces vamos a calcular, aunque no lo pida el problema, calculemos la velocidad inicial. Entonces, a los 0 segundos, el cuerpo tiene una velocidad inicial, la cual no conoces. Pero a los 2 segundos sí tiene una velocidad final. ¿Que cuánto es? El problema te la da. ¿Cuánto sería? Menos 14 metros por segundo. ¿Sí ves? Menos 14 metros por segundo. Entonces vamos calculando su velocidad inicial. Entonces, variación de velocidad. Ya sabemos que es velocidad final menos la inicial. ¿Cuánto nos salió la variación de velocidad? Menos 6. Velocidad final, menos 14. Menos BO. ¿Cuánto quedaría BO si lo despejamos bonito? BO quedaría menos 14 más 6. BO me quedaría 8 metros por segundo. Para alguien que haya dicho, ya, pues la velocidad inicial era 0. No, mira que el cuerpo mantiene una velocidad inicial de 8 metros por segundo. ¿Sí ves? Hay que tener muy en cuenta eso. Listo, eso sí me hubiera pedido la gráfica o el problema si calculáramos la velocidad inicial. Entonces tú ya sabes que la velocidad inicial de esta partícula es de 8 metros por segundo. Un problema adicional, ¿no? Una pregunta adicional. Ahora vamos a resolver la pregunta que originalmente nos está pidiendo el problema, ¿no? Ahora, como el área 2, ojo, el área 2 nos pidió ¿qué cosa? El área 2 es una variación de velocidad 2, ¿sí o no? La cual nos dio ¿cuánto? Menos 24 metros por segundo. ¿Por qué menos? Está debajo. Y esta variación de velocidad 2 es a qué es igual. A t igual 2 segundos a t igual 10 segundos. Entonces analizo. A los 2 segundos, ¿cuánto fue la velocidad en este cuerpo que la voy a llamar inicial? Según el problema, es menos 14. En este tramo. ¿Y en este tramo cuánto sería su final? Esto es lo que me están preguntando. Entonces, variación de velocidad, como me dice el problema. Variación de velocidad 2 sería velocidad final menos la inicial, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Reemplazo. Ya reemplazo datos. Variación de velocidad menos 24. Velocidad final, no lo sé. Eso lo quieres calcular. Menos 14. Tener muy en cuenta los signos, por favor, hay que tener bastante en cuenta. Velocidad final más 14. Despejo la velocidad final, me quedaría menos 24 menos 14. Entonces, velocidad final, ¿cuánto sería? 18 y, mejor dicho, 4 más, perdón, 4 más 4, 8, 2 más 1, 3, 38. Menos 38 metros por segundo. Esa sería la respuesta. Mira que me están preguntando, calcule la velocidad de los 10 segundos. Entonces, a los 10 segundos tiene una velocidad de menos 38 metros por segundo. Y si me hubieran pedido el módulo sería de 38 metros por segundo. Y si me hubieran pedido rapidez, sería el módulo de la velocidad, que es igual a 38 metros por segundo.
Entonces, cuidado, también esas preguntas. Imagínate que te hubiera pedido rapidez y te hubieras puesto menos 38. No, sería 38. Pero como aquí nos está pidiendo velocidad hay que respetar el signo que te da, que en este caso nos dio negativo, y ahí sería la respuesta, ¿no? Listo, chicos, hemos terminado.